Tenorio Neco es médico colombiano, él es especialista en medicina interna, tiene estudios de maestría en epidemiología, es asesor de la subregión de tuberculosis para el área andina de la OEPS-OMS con sede en Perú. Buenas noches. La Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, está muy grata por esta invitación que el Colegio Médico del Perú nos hace para compartir estos temas tan importantes y ser parte de esta mesa que tiene que ver con el tema que es muy serio en el mundo, en América y especialmente aquí en Perú. Bueno, yo quisiera presentarles las últimas recomendaciones que han sido publicadas por la OMS recientemente y traducidas hace 2 meses por la OPS. Están a su disposición recomendaciones sobre ética de la prevención, atención y control de la tuberculosis y hablar de los valores éticos importantes en la atención y control de la TB, del acceso al diagnóstico, al tratamiento de la TB y la ética, las obligaciones y derechos de los trabajadores de la salud y los pacientes y la investigación en tuberculosis. La tuberculosis en el mundo viene en descenso, como ustedes pueden ver aquí. Viene en descenso también en América, pero un descenso muy lento. Muy lento. Si seguimos bajando a esta velocidad, llegaremos al 2050 y no habremos logrado la meta de eliminación de la tuberculosis. En Perú, en verde, ustedes ven que viene en descenso también, pero la tuberculosis TB-MDR ha tenido una escalada muy importante. Es el país de las Américas con mayor número de casos de tuberculosis TB-MDR y XDR. Mientras la TB sensible viene en descenso, esta viene en ascenso, claro que se ha estabilizado en los últimos años, pero esto es un motivo de preocupación mayúsculo en la región de las Américas. Esto no es nuevo para ustedes, pero sí es bueno saber que tener 1.250 casos como el año pasado, nuevos de TB-MDR, eso genera una cantidad de situaciones especiales, especialmente con la ética. Entonces ahí vienen los dilemas que hablaba la hermana Van der Leyen, dilemas de qué hacer, que si los vamos a tratar, que no los tratamos, que los medicamentos. Entonces, y ustedes saben que el resultado no es igual. Los pacientes, aquí están las cohortes de las Américas hasta el 2010, los pacientes con tuberculosis que tienen TB sensible, 76% se curan, los que tienen VIH positivos se curan 57%, los que son MDR 47 se curaban en las Américas y con XDR 12%. Entonces las situaciones realmente son difíciles para el control de la tuberculosis en el mundo, porque el MDR, el VIH, la pobreza y otros factores se asocian para que se dificulte el control de la tuberculosis. Entonces esta es la guía que se ha lanzado hace 2 meses en español, en Washington, al programa regional al cual yo pertenezco. Es una guía que comenzó básicamente justificado porque había muchos dilemas de cómo actuar, especialmente cuando los casos de XDR, una gran explosión de casos que hubo en Rusia, se recomendó detenciones involuntarias. Entonces ahí vino el desafío que si los íbamos a detener para asegurar tratamiento, para evitar la diseminación. Entonces desde esa época, en 2008, se propuso elaborar un documento sobre ética. Después se creó un grupo de trabajo con el Departamento de Ética de la OMS, el Departamento de Alta Tuberculosis de la OMS y 22 miembros, donde han participado programas de tuberculosis, sociedad civil, sociedad relacionada con la ética, derechos humanos y legislación de salud.
se lanzó, para resumir el asunto, se hicieron varias reuniones, grupos adicionales, y se hizo en el 2010 el lanzamiento, pero más importante aún fue que se creó el grupo permanente sobre el tema, porque sacar la recomendación no significa que ahí está la verdad revelada, menos en ética. Entonces se ha creado un grupo que está revisando permanentemente el tema, y es dinámico, y aquí viene mi invitación. Yo quisiera que por lo menos uno de los países de la región andina, o por lo menos de Sudamérica, porque no hay ninguno participando en este grupo, que por lo menos uno, y creo que Perú es el mejor candidato, porque el Perú tiene lo que ningún otro de la región de las Américas tiene, que es el desafío tan inmenso que es tener 84 casos nuevos de XDR por año, por ejemplo. Eso no tiene nadie. El que nos sigue después de Perú debe tener 10 por año, Perú tiene 84. Entonces creo que la invitación es a ustedes, los especialistas en bioética, y al comité de bioética del Colegio Médico, para que revisen esas cosas, para que participen en este modelo y comiencen a despedazar esta guía, ¿no? A decir, esta guía es la oficial, no estamos de acuerdo, o estamos de acuerdo, esto hay que cambiarlo, y comenzar a generar una dinámica con la OPS-OMS y formar parte de estos grupos, y que sean ustedes los que tienen más experiencia en tuberculosis MR, XDR de América, sean miembros de este grupo. Yo a eso vengo a invitarlos. Bueno, los valores éticos ya se han mencionado, relacionados con la tuberculosis, no son diferentes a los valores éticos relacionados con otras enfermedades. Y yo quiero decirles que, claro, he resumido la guía más o menos en un 20%. La guía es un documento muy completo. Prácticamente todos esos dilemas que hemos tenido, los que hemos visto tuberculosis, ahí están resueltos. ¿Qué si vamos a obligar a un paciente a tomar un medicamento? ¿Qué si lo podemos detener? ¿Qué si el paciente se niega a ajustarse a la adherencia? Si podemos decir que mejor no le demos. Todas esas cosas están pregunta por pregunta, hay como 50 preguntas, todos dilemas, por lo menos como recomendación a los que tenemos que ver los pacientes, porque finalmente el que toma la decisión es el que formula, ¿no? El que ve, ese toma la decisión, pero ya por lo menos tenemos algunas guías. Por ejemplo, en cuanto a la obligación de proporcionar acceso a los servicios de atención, ¿está el gobierno obligado a prestar acceso universal a la atención de TB? Sí, definitivamente sí, porque los beneficios son inmensos para los pacientes, la mayoría de ellos se curan, la reducción de la propagación de la enfermedad es fundamental para la comunidad, y la falta de atención adecuada de la enfermedad termina generando el desastre, pues, de las cepas resistentes, como el MR y XDR que tenemos abundantemente aquí. Y hay que saber que el costo de efectividad es muy alto en tuberculosis. ¿Cuánto vale tratar a un paciente con TB sensible? $44, han hecho el cálculo hace poco, ¿no? Ustedes, $44. ¿Cuánto vale tratar a un MDR? $4.000, escuché. Y a un XDR, $70.000. Compárese un tratamiento de un XDR $70.000 con lo que vale tratar a un sensible con $44. No, pues por todas partes está justificado. Y además la tuberculosis afecta a las personas vulnerables, tal vez a los más vulnerables y a los más marginados. Sobre información, orientación y función del consentimiento, como les digo, yo he hecho un resumen, he escogido una de 5 preguntas, pero esta guía es, para los que les gusta el tema, un verdadero tesoro. Y para los que estamos al frente, formulando, asumiendo las responsabilidades y con riesgos legales, esta guía es un apoyo inmenso. Les he traído por ahí la referencia y traje para el comité unos ejemplares impresos que me han llegado esta semana. ¿Qué tipo de información se debe proporcionar a los pacientes acerca de pruebas diagnósticas y tratamiento de TB? Bueno, información básica acerca de la naturaleza de la tuberculosis y los motivos para hacer las pruebas, pero informar de los riesgos y beneficios de los tratamientos, y hacer esto
considerando los diferentes ambientes, ámbitos culturales, educativos y lingüísticos. Perú aquí hace unos esfuerzos grandes para tener toda esta información también en otras lenguas. Eso nos ocurre también a nosotros en Colombia, que tenemos que tener esta información publicada en diferentes lenguas. En cuanto al apoyo al cumplimiento del tratamiento contra la tuberculosis, ¿es éticamente aceptable negarse a iniciar el tratamiento cuando parece que el paciente en particular probablemente no cumplirá la pauta terapéutica prescrita? Nos ha pasado, yo que manejaba un programa de tuberculosis municipal durante 12 años, uno decía, pero este paciente con esos factores de riesgo no se va a adherir, va a abandonar. Y eso significa que va a ser peor, porque si abandona entonces se va a volver resistente. Entonces uno dice, equivocadamente, probablemente uno dice, no, pues no le demos tratamiento y se va a volver resistente, a ser peor. La respuesta de la recomendación en esta guía es no. No es éticamente aceptable porque nadie puede predecir quién se va a adherir o no. Una cosa es que el paciente sea alcohólico y adicto a una cantidad de drogas y no tenga apoyo familiar y social, y uno diga, no, esa gente va a abandonar con seguridad, no le des. La recomendación es, hay que darle haciendo el esfuerzo grande, complementario, para descubrir cuáles serían las causas que lo llevarían al abandono y eventualmente hacerle un apoyo adicional, apoyo psicológico, apoyo familiar, ahí está la pastoral, ahí está. Vamos a hacer que, sabiendo nosotros de entrada que probablemente va a abandonar, entonces le vamos a dar tratamiento, pero no la vamos a dejar a la buena de Dios, sino que lo vamos a apoyar, a proteger. Esa es la recomendación de estas guías sobre ética. Y la otra son la brecha entre la disponibilidad de pruebas y el acceso al tratamiento de tuberculosis drogo-resistente. En tuberculosis drogo-resistente están incluidas el MDR y el XDR, esa es la nueva sigla que estamos usando para ahorrarnos tanta sigla. ¿Cómo pueden los clínicos adoptar decisiones de tratamiento éticamente apropiadas cuando no se dispone de pruebas de sensibilidad a medicamentos? Esa es una. Pero otra muy frecuente es, le vamos a hacer las pruebas. No ocurre en este país con frecuencia, pero en otros países no hay medicamentos para MDR y XDR. Entonces, la pregunta es, ¿le vamos a hacer pruebas para ver si es XDR? ¿Y qué le va a ofrecer de tratamiento si no hay en este país? Está hablando de otros países. Aquí sí hay. Pero si en este país no hay, en este país X, entonces ¿qué le vas a ofrecer? Entonces, la pregunta es, ¿se debe hacer o no pruebas? Y por ejemplo esta, si no hay pruebas de sensibilidad y hay sospecha de drogo-resistencia, ¿cómo se actúa? Afortunadamente este no es el caso de Perú. En Perú hay disponibilidad amplia de pruebas y muchas de ellas pruebas rápidas. Pero en otros países, yo acabo de visitar otro país recientemente, hace como mes y medio, las pruebas llegan 8 meses después, o sea, en otra palabra, no hay. 8 meses después de pedirlas. Entonces, los países primero deben proporcionar acceso universal a pruebas de sensibilidad. Y en los países aquellos que están aún en fase de implementación de estas capacidades, la decisión de iniciar tratamientos es individual. Afortunadamente existen en algunos países ya comités, o sea, para que esto no sea una decisión solo del médico, ¿cierto?, abandonado, sino que hay un proceso consultivo y se puede incluso conversar con comités. Aquí hay una cantidad de comités, hay comités en los municipios, comités nacionales, el CEDIS, ¿no? En otros países está comenzando eso. Sobre los trabajadores de la salud, esa pregunta interesante. Los riesgos asociados a la atención de pacientes con TB son
suficientemente elevados como para eximir al personal de salud de su deber de atenderlos? Pero ellos pueden decir, nosotros podemos decir, no, el riesgo es tan alto que a mí no me pueden obligar. Entonces la norma dice, sí, se proporciona capacitación, equipo, infraestructura, sistemas de apoyo y acceso a métodos de atención y tratamiento eficaz para que se disminuya el riesgo. En ese caso, se puede legítimamente exigir al personal de salud, incluidos nosotros, para que atendamos a los pacientes con tuberculosis. Claro, en eso está avanzando, porque no todo el mundo tiene simultáneamente todo el tiempo, ¿no? La infraestructura, pero ya, por ejemplo, contamos con ventilación, contamos con mascarillas N95, lo que no tuvimos nunca. Antes nosotros hemos atendido tuberculosis por décadas, ¿qué teníamos? Nunca tuvimos nada, ni mascarillas, es una cosa nueva. Ahora por lo menos tenemos esas cosas, claro, porque tuberculosis sensible probablemente a muchos nos dio y no hemos curado. Diferente de SMDR, diferente de SXDR. Caso diferente es el de los trabajadores de salud que tienen factores de riesgo. Un paciente, un trabajador, una enfermera que sea VIH positiva. En ese caso es diferente. En ese caso podemos llegar a concienciar y decir, este personal no se ha expuesto a tuberculosis, no significa que van a abandonar los pacientes. Se hacen cambios para que personas con factores de riesgo no estén expuestas. En cuanto a la investigación, ya para terminar, ¿por qué es importante investigar en tuberculosis? Porque es que estamos dependiendo ahora de nuevos medicamentos. Medicamentos ya sabemos, han sido lanzados hace 40 años. El último fue el 28 de diciembre del año pasado para casos extremos de XDR. Pero no tenemos mayores esquemas. No tenemos vacuna nueva. BCG desde que nacimos, desde que recordamos. Estamos esperando y dependiendo de nuevos medicamentos, nuevos esquemas, nuevas vacunas, pero también investigación sobre determinantes sociales de la salud, investigaciones culturales, educativas. Entonces es importante, sin duda, la tuberculosis, pero ¿cuáles son los aspectos que se aplicarían en epidemiología de la tuberculosis? Si los registros o las muestras médicas de los pacientes contienen información sobre identidad, puede ser necesario el consentimiento informado. Pero este paso se puede obviar si la investigación supone un riesgo menor o si el consentimiento informado significa un riesgo para la ejecución misma o se vuelve impracticable, mejor dicho. En el caso, probablemente no es necesario. Esto es solamente un repaso rápido de un tesoro que les presento, que tiene preguntas muy interesantes, muy grandes dilemas, si los vamos a detener o no vamos a detener, si los vamos a obligar a tomar los medicamentos o no. Interesantísimo. Entonces es solamente una presentación rápida para que sepan que la OPS está muy preocupada con el tema e invitarlos nuevamente a que se unan a estos grupos de trabajo. Muchas gracias.